Buenos días a todos. Agradecerles la asistencia a este webinar sobre la calificación del concurso y la responsabilidad del órgano social. Vamos a dar el mismo, mi compañera Vanessa Herrero, del área de gestión de crisis de AGM Abogados, y yo mismo, que soy el socio del área de gestión de crisis de la Oficina de Madrid. Empezaremos con la regulación actual de la calificación y, sobre todo, empezaré un poco por el final, que es el por qué hacer este webinar y qué es lo que cambia y lo que me parece que a efectos prácticos debemos tener en cuenta a partir de ahora con la entrada en vigor de la nueva ley. La calificación, tal y como se consideraba con la anterior reforma de la ley concursal, se mantiene, es decir, los elementos que hacen que el concurso sea culpable o fortuito y, por lo tanto, la calificación o, por lo tanto, la responsabilidad del órgano social de la compañía pues puede verse afectada en cuanto al pasivo del concurso. Siguen siendo los mismos. La diferencia fundamental, y en este sentido empiezo por el final para enfocar y para explicar el porqué de esta webinar, la diferencia fundamental es que antes la calificación dependía única y exclusivamente de la opinión del administrador concursal, de la concursada, que además debía ser ratificada o no por el Ministerio Fiscal, lo cual en la práctica, prácticamente en el 99% de los concursos, la calificación del administrador concursal de culpable era ratificada sí o sí por el Ministerio Fiscal, y la calificación del administrador concursal de fortuita también era casi en todos los casos ratificada al 100% por el Ministerio Fiscal, sin que las partes, entendiendo como partes los acreedores de la compañía, pudieran tener prácticamente ninguna posibilidad de poder discutir esa calificación del administrador concursal. Con el nuevo proyecto, la principal diferencia de la anterior ley concursal sería que los acreedores pueden formar o pueden debatir en un procedimiento de contradicción ante el juez, es decir, en un incidente concursal, si se dan determinadas circunstancias y tienen determinados porcentajes de ostentación de créditos, ya sea propios o en unión con otros acreedores, que se explicará un poquito más adelante, pues pueden buscar directamente la calificación culpable del concurso, y será el juez del concurso el que decida si es culpable o fortuito. Es decir, antes, a partir de ahora, pues si somos concursada, tendremos que mirar mucho cómo enfocamos el concurso, que es de cara a que no vamos a tener en el otro lado nada más que al administrador concursal para decir si el concurso es culpable o fortuito, sino que podemos tener una importante cantidad de acreedores que estarán buscando la calificación culpable para poder resarcir sus créditos. Si estamos en la otra parte, en la parte de los acreedores, pues al contrario que antaño, que hasta ahora, en donde única y exclusivamente dependemos de la opinión del administrador concursal, que en algunos de los casos o en muchos concursos, pues, por no meterse en líos, directamente lo va a calificar de fortuito a poco que se le den los argumentos dentro de la solicitud de concurso para hacerlo así, y los acreedores prácticamente pierden la posibilidad de resarcir sus créditos, por cuanto, como sabemos, en la mayoría de los concursos pues se van a liquidación o directamente los acreedores cobran una mínima parte de sus créditos. A partir de ahora, si estamos en la parte de los acreedores, que sepamos que tenemos una
opción real e importante para poder buscar la calificación de culpable y la responsabilidad, por lo tanto, del órgano social de la concursada. Esto es el porqué de la webinar, para que sepamos que a partir de ahora, ojo también con todas aquellas empresas que hayan estado durante la moratoria, aprovechando la moratoria para no presentar el concurso y ahora decidan que lo van a presentar, porque tengamos en cuenta que cuando la moratoria caiga y podamos presentar o debamos presentar los concursos, habrá que hacerlo teniendo en cuenta que vamos a tener acreedores buscando la calificación de culpable y a ver si ese concurso es tardío o no, a ver cómo se enfoca. Habrá que enfocarlo de manera que sepamos que vamos a tener una importante cantidad de acreedores intentando buscar a partir de ahora la calificación del culpable del concurso y con posibilidades reales de confrontar esa solicitud de calificación culpable directamente ante el juez del concurso. A partir de aquí, bueno, pues hacemos un repaso de cómo está regulado hasta ahora la calificación, que se regula, como vemos en los artículos 441 y siguientes del actual texto refundido de la ley concursal, en donde se determinan cuáles son o que hay diferentes causas por las cuales un concurso puede ser culpable. Hay causas que determinan la calificación de culpabilidad sin admitir prueba en contrario y hay otras causas que admiten prueba en contrario. Y las consecuencias de ambas pueden ser la culpabilidad del concurso y, como consecuencia de ello, la responsabilidad del órgano social. Las principales novedades en cuanto a la calificación en el proyecto de reforma de la ley concursal es que hay nuevas causas para determinar la calificación de culpabilidad del incumplimiento basadas en el incumplimiento del convenio, es decir, durante el convenio se establecen nuevas causas que pueden motivar la calificación de culpable del concurso. Hay variaciones en la tramitación de la calificación, según lo expuesto anteriormente por mí, y hay novedades en el procedimiento especial para microempresas que explicaremos un poquito más adelante. Todo ello conforma las consecuencias de la calificación de culpabilidad del concurso y la responsabilidad del órgano social. En cuanto a las causas que determinan la calificación culpable, tendríamos que hay unas que admiten prueba en contrario, como hemos dicho, y hay otras que no admiten prueba en contrario. Las primeras, que no admiten prueba en contrario, son aquellas que generan una agravación en el pasivo de la compañía o en la insolvencia de la compañía motivado por una culpa grave de la administración o del órgano social de la misma. Dentro de este grupo estarían las irregularidades contables, las inexactitudes o falsedades en la documentación aportada junto con la solicitud de concurso. Por ejemplo, en este punto, inexactitudes o falsedades en la documentación que se aporta con la solicitud de concurso, es importante que la lista de acreedores sea lo más exacta posible. La jurisprudencia ha determinado que una desviación en más de un 30% puede suponer automáticamente la calificación de culpable del concurso. El incumplimiento del convenio por causa imputable al deudor, el alzamiento de bienes o entorpecimiento en la efectividad de los embargos, extraer fraudulentamente bienes del patrimonio social en los 2 años anteriores a la declaración de concurso y la simulación de un patrimonio ficticio antes de la presentación del concurso. En las causas que sí admiten prueba en contrario, estaríamos en el incumplimiento del deber de presentar el concurso, es decir, concursos extemporáneos. ¿Cuáles son los concursos extemporáneos? Pues son aquellos en los cuales hemos tardado desde el conocimiento de que se va a producir un sobreseimiento generalizado en los pagos de la compañía. Si tardamos
más de 2 meses en presentar el concurso, podríamos entrar en lo que se llama una solicitud de concurso extemporal, que es verdad que se puede discutir, es decir, que admite prueba en contrario por parte de la concursada, pero motivaría o podría motivar una calificación de culpable por parte del administrador concursal. El incumplimiento del deber de colaboración con el juez y la administración concursal serían también un motivo de calificación culpable que admite prueba en contrario, y la no formulación o depósito de las cuentas anuales en los 3 ejercicios anteriores a la declaración del concurso. Las consecuencias de la declaración culpable del concurso para el administrador social o para el órgano social continuarían siendo la inhabilitación de 2 a 15 años para administrar bienes ajenos, pérdida de cualquier crédito frente a la concursada, es decir, si los administradores tienen créditos subordinados dentro de la lista de acreedores, quedarían automáticamente perdidos la posibilidad de recuperarlos, devolución de bienes obtenidos del patrimonio de la concursada o de su masa activa, y la condena al pago del déficit concursal cuando su conducta hubiera agravado la situación de insolvencia. Es decir, hay que determinar el momento en el que la conducta del órgano social o del administrador social ha motivado que un agravamiento en la insolvencia o en el pasivo de la compañía. Y ese incremento en la insolvencia o en el pasivo de la compañía será el monto económico de lo cual el administrador de un concurso calificado o el órgano social de un concurso calificado como culpable tendrá que responder. En cuanto a las novedades en el proyecto de reforma de la ley concursal, destacamos que hay, como hemos dicho antes, nuevas causas que determinan la calificación de culpabilidad basadas en el incumplimiento del convenio. En estos casos se calificará de culpable el incumplimiento de convenio cuando durante el convenio se produzca una salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor, de la concursada, o se produzcan actos que simulen una situación de patrimonial ficticia. En todos estos casos se calificará como culpable el concurso cuando se den dentro de la fase de convenio. Hay presunciones de incumplimiento culpable, que serían que no se hubiera reclamado sus obligaciones exigibles en esta fase de convenio, en los incumplimientos del deber de solicitar la liquidación de la masa activa, es decir, el convenio no se puede cumplir y no hemos procedido a solicitar la liquidación de la masa activa, sino que hemos continuado con una actividad que no se podía llevar a cabo, y la falta de presentación de las cuentas anuales en los 3 ejercicios anteriores al incumplimiento. Repetimos, en la fase de convenio. A continuación, mi compañera Vanessa Herrero continuará con las variaciones en la tramitación de la calificación del concurso. Buenos días. En cuanto a la tramitación de la fase de la calificación, también en el proyecto de reforma se contienen pues numerosos cambios que van a afectar a este procedimiento de la propia calificación. Y estos cambios, estas innovaciones se centran sobre todo en, como decía mi compañero, en la presentación del informe de calificación, porque ahora también va a poder calificar los acreedores, como hemos visto. Hay una continuidad de plazos para acelerar la tramitación del procedimiento de calificación y, como hemos comentado, la supresión del dictamen o del informe del Ministerio Fiscal. Estas variaciones las hemos agrupado en 4 grupos. La primera de ellas son efectivamente las alegaciones de los acreedores, porque ya desde la fase común, desde el momento en el que se le abre el plazo al acreedor para comunicar su crédito, el acreedor siempre va a poder remitir un correo electrónico al administrador concursal para comunicarle todos los hechos o todas las circunstancias que considere relevantes de las que haya podido tener conocimiento y que puedan influir en la calificación del concurso. Igualmente,
En cuanto al plazo, y esto es una novedad, en los 15 días siguientes a la presentación de los textos provisionales por parte del administrador concursal, este tiene que presentar un informe sobre los hechos relevantes para la calificación con una propuesta ya de resolución, con una propuesta de calificación. Es decir, se adelanta el momento de la fase de calificación. Hasta ahora nos encontrábamos con que concluida la fase de liquidación, concluida la fase común, cuando se apertura la fase de liquidación si no hay convenio, simultáneamente se abre la pieza de calificación. Ahora se adelanta y se simultanea durante la fase común esta fase de liquidación, este procedimiento, esta nueva tramitación de la calificación del concurso. De tal manera que en estos 15 días el administrador concursal presenta su propuesta, su informe con propuesta de resolución, y si los acreedores ya habían formulado alegaciones durante la fase de comunicación de sus créditos, se unirán a ese informe de calificación. De esta forma, si el informe del administrador concursal ya propone la calificación de culpable, debe obligatoriamente llevar la forma de demanda con expresión de quiénes son los afectados por la calificación, los cómplices y la determinación de los daños y perjuicios que pretende imponer como responsabilidad a esos afectados y cómplices. En cuanto al informe de los acreedores, en este mismo plazo de 15 días desde la presentación de los textos provisionales, los acreedores que representen un 10% del pasivo o que sean titulares de un crédito superior a 1 millón de euros según la lista provisional que haya presentado el administrador concursal, y siempre los acreedores públicos, cualquiera que sea la cuantía de su crédito, pueden presentar un informe de calificación que deberá llevar siempre la misma estructura que la exigida para el informe que debe presentar el administrador concursal. Es decir, si califica como culpable, deberá también llevar la forma de demanda. Y en este momento el Ministerio Fiscal ya no emite un informe de calificación. Solamente se le va a dar traslado de los informes que haya podido presentar con calificación de culpable el administrador concursal y los acreedores en el caso de que puedan apreciarse indicios de delito, un delito de alzamiento de bienes por la salida fraudulenta de bienes del patrimonio de la concursada. En cuanto a la propia tramitación procesal del incidente, vamos a decir, como vemos hay una simplificación de plazos. Y además conviene tener en cuenta que si el informe de calificación del administrador concursal se califica o propone la calificación de culpable, cualquier acreedor personado o cualquier persona que tenga o acredite interés legítimo puede defender esa calificación, aunque no hubiera presentado informe de calificación ese acreedor porque no reuniera los requisitos del 10% o del 1 millón de euros. Por el contrario, si el informe del administrador concursal propone una calificación de fortuito y ningún acreedor ha presentado informe proponiendo la calificación de culpable, automáticamente se archivará. Y una cuestión novedosa que ahora introduce el proyecto de reforma es que cabe que los acreedores, el administrador concursal y los afectados o cómplices por esa calificación lleguen a un acuerdo transaccional sobre la cuantía económica de esos daños y perjuicios de los que se les va a hacer responsable. Por último, también destacar las novedades que sufre el procedimiento abreviado de calificación que prevé, que se introduce en el procedimiento especial para microempresas de concurso de acreedores. Por poner un poquito de situación, este procedimiento especial para microempresas está previsto para los concursos de aquellas compañías que hayan tenido menos de 10 trabajadores en el año inmediatamente anterior a la declaración del concurso y tengan un pasivo o un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros. Estos límites es muy posible que a través de las enmiendas que se han presentado en el proyecto de reforma sufran modificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto de reforma supone una transposición de la directiva europea y en la directiva europea se prevé o se conceptúa a las microempresas como aquellas que facturan o tienen un volumen de facturación inferior a 350.000 euros, con lo cual es muy posible que ese límite de los 2 millones
que antes aludíamos se baje a esos 350.000 euros, porque en caso contrario este procedimiento especial acabará siendo el procedimiento común. En cualquier caso, este procedimiento especial para microempresas lo que prevé es una tramitación electrónica del procedimiento concursal, sin intervención de abogado y procurador, sin nombramiento del administrador concursal y en el que todo el impulso o toda la carga recae en la propia compañía concursada, que en una plataforma digital que se va a crear al efecto deberá comunicar cuáles son sus acreedores, cuál es el inventario de sus bienes y deberá incluso elegir qué tipo de procedimiento concursal va a seguir, un procedimiento de continuación o continuidad en aquellos casos en los que se pretende un plan de reestructuración de la deuda con sus acreedores o un procedimiento de liquidación en los casos en los que no vea viabilidad para ese plan de reestructuración y se liquiden los bienes igualmente en una plataforma digital. Bien, pues en este caso, en estos procedimientos especiales para microempresas, también hay un procedimiento de calificación especial, un procedimiento abreviado. Conviene tener en cuenta que solamente se va a abrir en los procedimientos especiales para microempresas la calificación en el caso en el que se decida o se convierta el procedimiento en uno de liquidación de la microempresa. Y no siempre. Solamente se calificará cuando se lo soliciten así los acreedores que representen de forma agrupada un 10% del pasivo total o los socios personalmente responsables de las deudas sociales. También cualquier acreedor, con independencia del tamaño y la naturaleza de su crédito, cuando se haya producido una ocultación o una falsificación de la información que debe de facilitar la propia compañía concursada cuando solicita su concurso. En estos casos, antes comentábamos que el administrador concursal no se nombra, no es obligatorio nombrarse, solamente si lo solicitan los acreedores, pero si se abre la pieza de calificación, en estos casos sí, obligatoriamente deberá nombrarse un administrador concursal e igualmente deberá nombrarse un abogado que represente a la compañía. En cuanto al plazo para emitir el informe por parte o para solicitar, mejor dicho, la calificación de culpable, serán 60 días desde que se aperture la fase de liquidación y después, una vez tengamos aperturada y nombrado el administrador concursal, este tendrá 15 días que van a ser comunes tanto para el acreedor concursal como para los acreedores que representen un 10% del pasivo o acreedores públicos. Podrán presentar un informe con propuesta también de calificación de culpable o de fortuito. Si el administrador concursal califica de fortuito, se archivará automáticamente el procedimiento salvo que algún acreedor público, solo los acreedores públicos, hayan interesado esa calificación de culpable del concurso. ¿Cuáles son las consecuencias en el proyecto de reforma de una calificación de culpable del concurso para el órgano social? Se mantienen las que ya existían, es decir, la determinación de cuáles van a ser las personas afectadas por la calificación del concurso y sus cómplices y quienes hubieran ocupado los cargos en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. También se preverá la inhabilitación para la administración de bienes ajenos en el periodo de 2 a 15 años que determinará el juez en función de la gravedad de los hechos que han determinado, que motivan esa calificación de culpable. Y ahora se prevé que la inscripción de esa inhabilitación en el registro de la propiedad y en el registro mercantil en la hoja de la concursada y excepcionalmente prevé también que se pueda mantener en el cargo de administrador, vamos a pensar, al inhabilitado en el ejercicio de su cargo durante el tiempo en el que dure o que se prevea el cumplimiento del convenio. Cabe tener en cuenta que es que, como hemos visto, se adelanta la pieza de calificación, con lo cual es muy posible que podamos llegar a una calificación de culpable y paralelamente se esté tramitando y se apruebe un convenio de acreedores. Pues bien, en el caso en el que se determine la culpabilidad del concurso, puede suspenderse la inhabilitación del administrador en el tiempo de cumplimiento del convenio. Se mantiene
la pérdida de los derechos económicos, de los créditos que pudieran tener las personas afectadas por la calificación en el concurso como acreedores. También llevará la condena de las personas afectadas por la calificación o sus cómplices a devolver los bienes que hubieran obtenido de forma indebida del patrimonio de la concursada, y conllevará también la condena a las personas afectadas por la calificación a indemnizar con los daños y perjuicios que se cifren en esa propuesta de calificación y que se establezcan en la sentencia. Igualmente, como hemos visto y como hemos comentado, cabe llegar a un acuerdo transaccional entre el administrador concursal y acreedores, las personas afectadas o cómplices, para cifrar o para establecer la cuantía económica de esos daños y perjuicios. Por todo ello, y como decía mi compañero al principio de la ponencia, lo más importante es que ahora con la reforma se da entrada a los acreedores para que puedan calificar el concurso de acreedores y puedan obtener o puedan perseguir una calificación de culpable, porque de esa manera vean mejores y mayores expectativas de la recuperación de sus créditos, o por lo menos parte de ellos. Con lo cual, este nuevo escenario, pues, de cara a la compañía concursada, pues le puede complicar la posibilidad de obtener una calificación de fortuito y eludir la responsabilidad de su órgano social. Por el contrario, si estamos del lado de los acreedores, pues vamos a ver reforzadas las posibilidades de la obtención de una calificación de culpable que hasta ahora carecía. Por lo tanto, la recomendación que podemos decir si eres una empresa que estás en situación de concurso es que no esperes a la entrada en vigor de esta reforma concursal para solicitar la calificación del concurso si tu mayor objetivo es precisamente la obtención de una calificación de fortuito. Y por nuestra parte, bueno, hemos acabado con nuestra exposición, y si tenéis alguna pregunta o preguntas que realizar respecto a la ponencia que hemos realizado, pues pasamos a dar lectura a las mismas. ¿Te voy leyendo? A ver, los acreedores, tenemos una pregunta. Los acreedores que deseen presentar informe proponiendo la calificación de culpable deben tener el 10% de pasivo o 1 millón de créditos individualmente, o pueden agruparse para alcanzar estas cifras. Pues, a ver, en lo que es el 10% del pasivo sí se pueden agrupar, y el 1 millón de euros de crédito es el que deberían de tener. Es decir, deben tener o bien 1 millón de euros de crédito o bien créditos que en junto alcancen la cantidad del 10% del pasivo de la compañía. Para proponer la calificación de culpable, los acreedores pueden aportar con su informe prueba pericial contable. Sí, se pueden hacer y se deben. La búsqueda de la calificación, tanto de la calificación como de la defensa de la calificación en el concurso, es un compendio. Tienen que ir íntimamente ligadas la parte legal y la parte financiera de la compañía. Entonces, cualquier interés en la calificación de culpable del concurso o su defensa es aconsejable que basemos la petición y lo que estamos defendiendo, o en el caso de que busquemos la calificación, que la basemos también en la contabilidad y en las finanzas de la compañía. Con lo cual sí es muy aconsejable que se aporte o que se intente dar una visión de la parte financiera de por qué se ha cumplido o por qué no se ha cumplido con los requisitos para poder calificarlo de culpable o fortuito, según en el lado en el que estemos, evidentemente. ¿Quiénes son considerados cómplices en la consideración de culpable de un concurso? La nueva redacción que da el proyecto de reforma es que ahora se considera cómplices a los que sean cooperadores con dolo o culpa grave con el deudor o sus representantes legales, o si es una persona jurídica, con su órgano social, con sus administradores de hecho o de derecho, o con los directores generales, en la realización de esos actos
que fundan una calificación de culpable. Y también nos preguntan cuándo se espera la entrada en vigor de la ley. Pues en principio se espera que entre en vigor de forma simultánea al fin de la moratoria, es decir, el 30 de junio, 1 de julio próximo. Es verdad que todavía se supone que está en trámite parlamentario la discusión de las enmiendas que se han presentado al proyecto de reforma, pero bueno, también están todos los días surgiendo noticias que dicen que van a meter la quinta marcha para que efectivamente entre en vigor y salga el texto con su entrada en vigor el próximo día 1 de julio. Sí que es verdad que hay partes del proyecto de reforma que se establece, digamos, una vacatio legis, de que no se prevé que entren en vigor, por ejemplo, el procedimiento especial para microempresas, no se prevé su entrada en vigor hasta el 1 de enero del 2023. Así que habrá partes, digamos, de la ley concursal, de la nueva ley concursal, que aun entrando en vigor la ley el 1 de julio, se demoren a un tiempo posterior. Habrá que ver lo que dice la ley en ese sentido. Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues por nuestra parte agradecerles la asistencia y el interés y a disposición de todos para cualquier duda que pudiera surgir. No sé si hay... En el chat, sí. Espera un momento. No. Y quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir en el futuro sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a todos.